Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Fernando Torres. Ustedes todavía nos van a conocer los profesores de secundaria. Me estoy dirigiendo a los alumnos de primero y secundaria, ¿no? Los alumnos que tanto querían pasar a la secundaria y ahora les toca entrar a esa maravillosa etapa de su vida. El profesor Fernando, quien les habla, voy a desarrollar con ustedes el curso de Historia Universal. Ya hicimos el video de Historia Universal y también Historia del Perú. Bueno, además el curso de Persona y Familia. En Historia del Perú, hoy día vamos a ver un tema que seguro lo han visto en la primaria, un poco de algunos conceptos básicos de lo que es la historia. Para empezar vamos a ver un poco los inicios de la historia, ¿ok? La historia es una ciencia que, sin embargo, no es el inicio de todo. Antes de la historia hay una etapa conocida como la pre, que es un prefijo que significa antes, la prehistoria, ¿ok? Ahora, la historia se inicia aproximadamente, es una fecha relativa, aproximadamente el año 3000 antes de Cristo. ¿Qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Qué pasó en el año 3000 antes de Cristo? Como vamos a ver más adelante en el curso de Historia Universal, una de las primeras civilizaciones de la historia se desarrolló en el actual país de Irak, la cultura mesopotámica. En Mesopotamia hubo un pueblo primogénito llamado los sumerios. Los sumerios, en el año 3000 a.C., más o menos, inventaron la escritura cuneiforme. Esto marca el inicio de la historia. Antes de este acontecimiento, antes de este hecho, se le conoce como la prehistoria, que es un proceso que lo abordaremos también en otros temas, especialmente en Historia Universal. Ok, entonces, rebobinando, la historia se inicia en el año 3000 a.C. en la civilización sumeria, ¿no?, con la invención de la escritura cuneiforme. La historia aún no concluye, está hasta la actualidad. ¿Cuándo concluirá la historia? Cuando el ser humano sencillamente se extinga, porque es el ser humano el único capaz de hacer historia. Eso quiere decir que el planeta Tierra podrá seguir girando, podrán haber otros animalitos, patos, ¿no?, gallo, lo que tú quieras, pero si ya no hay seres humanos, ya no habrá historia, ¿ok? Ahora, la historia, como concepto, es una ciencia social, no son como las matemáticas, que son ciencias exactas. Sin embargo, la historia sí es una ciencia porque tiene método de estudio, objeto, objetivo y una serie de campos que la consideran como una ciencia social, porque trata sobre el ser humano. Otro anexo sobre el concepto de la historia es de que reconstruye el pasado, lo reconstruye. El pasado es muy difícil de reconstruirlo, más aún cuando hablamos de hechos de muchos años atrás, ¿ok? Esa es la gran misión, el gran reto de la historia, reconstruir de manera objetiva lo que sucedió en el pasado. Ese, digamos, es el objetivo principal de la historia. Pero la historia no es un invento, no es que un historiador quiso redactar un libro donde va a estudiar una civilización antigua y él va a escribir lo que se le ocurrió o lo que soñó. El historiador, los que hacen la historia, se basa en un objeto de estudio de la historia, que es estudiar los hechos históricos. ¿Y qué es un hecho histórico? Un hecho histórico es aquel acontecimiento hecho exclusivamente por los seres humanos, no digamos por el hombre, porque las mujeres también hacen historia. Hombre y mujer forman parte de los seres humanos. El hecho histórico lo hacen exclusivamente los seres humanos, ¿ok? Y otro ítem importante del concepto de hecho histórico es de que es algo muy importante, no solamente para el ser humano que hizo este hecho, sino es importante para la comunidad que lo rodea. Un ejemplo claro es cuando estudiamos de repente la Guerra del Pacífico, Miguel Grau. A la historia no le importa mucho si Miguel Grau en qué colegio estudió o si su profesor era muy gritón. Eso no es trascendente. De repente fue trascendente para él, pero el hecho histórico es aquel que fue muy importante para una comunidad, para el grupo de gente que lo acompañaba. En este caso, la inmolación de Miguel Grau en el combate de Angamos fue importante para la historia peruana, chilena y, ¿por qué no?, a la historia boliviana. Entonces, ese es un hecho histórico, algo muy importante para la comunidad que rodea al hecho histórico. Y además, el hecho histórico, algo que lo hace muy peculiar al hecho histórico es que tiene causas y consecuencias. En historia, quiero decir, nada ocurre por casualidad.
Si Colón llegó accidentalmente a descubrir América, no es porque quiso comprobar si es que el agua del océano era húmeda, no fue porque quiso visitar otros lugares. Obedece a una serie de causas, la búsqueda de nuevas rutas hacia las Indias, y ese hecho, el descubrimiento de Guanajaní, esa isla del Caribe, marcó el inicio de la conquista española sobre América. Es decir, el descubrimiento de América tuvo causas y tuvo consecuencias, ¿ok? Entonces, eso es lo importante de un hecho histórico, que obedece a causas y que va a generar consecuencias. Entonces, el que es hecho por los seres humanos, el que marca un gran impacto y que tiene causas y consecuencias, vendrían a ser las características principales de un hecho histórico, que es lo que estudia la historia, es la herramienta principal para reconstruir el pasado. Sin embargo, y por otro lado, la historia, para armar este gran rompecabezas que es el pasado, no es una ciencia que se vale por sí misma, necesita de apoyos, necesita, por lo tanto, de ciencias cooperativas y de disciplinas auxiliares. Imagínate un historiador, ¿no?, que excava un lugar y encuentra una tumba de un ser antiguo, ¿ok? Dice, oh, qué chévere, me encontré ese resto antiguo, voy a estudiarlo. One moment. ¿Y cómo rayos sabré si ese esqueleto es de un hombre o de una mujer? Voy a tener que necesitar de repente tocar la puerta de la anatomía o de otra ciencia que me ayude a determinar y responder esa pregunta, si era hombre o varón, o era hombre o mujer, quiero decir. De repente, este historiador muy entusiasmado también quiere saber a qué actividades económicas o a qué se dedicaba esta persona, cuál era el medio ambiente en el que vivía, de qué murió. Todas esas preguntas, la historia no tiene las respuestas. Y en ese caso, la historia tiene que recurrir a ciencias cooperativas, como la economía, la geografía, la anatomía. Son ciencias muy autónomas de la historia, ¿ok? Pero también la historia necesita no de ciencias solamente, también de disciplinas auxiliares. Las disciplinas auxiliares, a diferencia de las ciencias cooperativas, sí forman parte de la historia, son como sus hijitos, ¿ok?, que le ayudan a la historia. De repente, este historiador encontró estos restos y quiere determinar en qué año, a qué edad de la historia pertenece. De repente, si fue en la edad de piedra o en la edad de los metales, en qué año sucedió específicamente. Allí va a necesitar de la cronología, que no es una ciencia, sino es una disciplina auxiliar de la historia, ¿ok? Ustedes, en una actividad que les voy a pedir, voy a solicitar que me enumeren una serie de ciencias cooperativas y más disciplinas auxiliares con su breve concepto. Entonces, en conclusión, en esta parte, la historia es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? No es autónoma, necesita de mucha ayuda. Y por último, la historia, alguna vez yo escuché a una persona que dijo, ¿no?, ¿para qué necesita la historia? ¿Por qué nos preocupamos por el pasado? Más importante es la matemática, la comunicación. Y claro que son importantes, pero todo el conocimiento humano tiene su grado de importancia. No podemos descartar o menospreciar otra o cualquiera de las ciencias, ¿ok? Y la historia es importante porque nos ayuda básicamente a conjugar tres elementos: el pasado, el presente y el futuro. Si tú no conoces tu pasado, no entiendes tu presente. Y si no entiendes tu presente, no podrás mejorar tu futuro. No podrás evitar cometer los errores del pasado. Un ejemplo muy clásico, no sé, se me viene a la mente el tema de lo que está ocurriendo actualmente en el Perú, ¿no? Las lluvias que están cayendo sobre nuestra ciudad. Algunos puentes en Lima están colapsando. Nuestra ciudad de Piura está llena de huecos, las pistas mal hechas. Entonces, en este ejemplo, la historia nos puede ayudar a entender el presente. Una ciudad devastada. ¿Por qué está devastada? Porque no se tomaron en el pasado las previsiones adecuadas para que se pueda no tener tantos daños en nuestra ciudad, ¿ok? Entonces, nuestro presente obedece a un pasado. ¿Qué no se hizo en el pasado? Y en base a esto, como dice un término, no vale llorar sobre la leche derramada. Lo que ya pasó, ya fue, ya qué vamos a hacer con esto. Pero sí podemos mejorar el futuro en base a lo que estamos viendo en el presente, que tiene sus raíces en el pasado, para el futuro. De repente el próximo año, en unos años más, vengan otras lluvias. En el futuro vamos a poder tomar las precauciones necesarias para no sufrir lo que estamos sufriendo el día de hoy.
¿Ok? Entonces, esa es la importancia de la historia. No tropezar con los errores del pasado. Nuestro país, por otro lado, es un país multirracial, multiétnico. Ese es nuestro presente. Pero, ¿por qué somos un país multirracial? ¿No? Durante el virreinato llegaron una serie de razas y la conjunción de estas razas da origen a nuestra raza del presente. Y eso nos debe ayudar a mejorar nuestro futuro, aprovechando esta diversidad racial de nuestro país, que en lugar de desintegrarnos, como a veces ocurre, nos debe integrar y fortalecer como nación multiétnica. Entonces aquí vemos cómo el presente se basa en un pasado que hay que estudiarlo, hay que reconstruirlo y en base a eso mejorar nuestro futuro, evitando cometer los errores del pasado. Jóvenes, como se podrán dar cuenta, la historia es uno de los cursos, una de las ciencias más interesantes que vamos a ver durante este nivel secundario. Fue un gusto haberlos ilustrado brevemente sobre este tema. Nos veremos en próximas clases. Hasta luego.